Máquinas eléctricas, alternador. Un alternador, también llamado generador de corriente alterna, son máquinas que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. La mayoría son de corriente alterna síncrona, por lo que giran a la velocidad del sincronismo. Esto pasa porque por la frecuencia de estas máquinas y por los pares de polos que poseen. Esto lo podemos ver según la siguiente expresión. N es igual a 60 por F por P, donde F es la frecuencia de la máquina y P el número de pares de polo que ésta posee. Estas, al ser máquinas síncronas conectadas a la red, trabajan a una frecuencia determinada. Características constructivas de un alternador. El alternador consta de dos partes fundamentales, las cuales son el inductor y el inducido. El inductor es conocido también como rotor, es el elemento giratorio del alternador que recibe la fuerza mecánica. Estos están hechos principalmente de un material ferromagnético devanado, generalmente de cobre esmaltado para generar el campo electromagnético. La otra parte fundamental es el inducido, también conocido como estator. Es donde se encuentran unos cuantos pares de polo ubicados de manera alterna y en este caso formando un bobinado de material ferromagnético en torno al núcleo. Este material de característica blanda. La rotación del inductor genera un campo magnético con imágenes fijos, que es variable en el tiempo. Esta corriente eléctrica variable pasa por el par de polos del inducido. Esto genera una corriente continua que se recoge en los terminales de la máquina. La aplicación de un alternador. La principal aplicación de un alternador es la de generar energía eléctrica de corriente alterna para una red eléctrica, aunque también desde la invención de los rectificadores de silicio, pasó a ser la principal fuente de energía de los automóviles, de los aviones, barcos y trenes, sustituyendo al dinamo por su eficiencia y por ser más económicos. Funcionamiento físico de un alternador. El flujo magnético de cada espira de las bobinas que constituyen al inducido tienen el valor del producto de la intensidad del campo por la superficie de la espira y por el coseno del ángulo formado por el plano que contiene a esta y por el plano que contiene el campo magnético. También es importante mencionar que siempre se produce una variación en el flujo magnético que atraviesa una espira. Esto genera la fuerza electromotriz inducida, la cual es igual a la velocidad de variación de ese flujo magnético. ¿Para qué sirve un alternador? En una idea general, un alternador sirve para generar corriente eléctrica a partir de corriente mecánica propia del automóvil. A su vez, el alternador controla y regula la energía eléctrica que va a utilizar ese automóvil para su funcionamiento eléctrico. El funcionamiento de un alternador comienza desde que se enciende el vehículo y regula la energía eléctrica que va a pasar a cada una de las partes eléctricas de ese automóvil para que no se altere o no se rompa ningún circuito eléctrico que pueda atentar contra el perfecto funcionamiento de cada uno de los vehículos. Dentro de la estructura del alternador, además de las dos partes fundamentales que ya mencionamos, existen otras piezas que forman parte de lo que constituye el todo de un alternador. También es importante mencionar que dentro del rotor o inductor tenemos dos tipos de polos salidos que se utilizan en las turbinas hidráulicas o en motores térmicos, de polos lisos que se utilizan para turbinas de vapor y gas. Estas otras piezas de las que les hablo son la polea, que es la pieza encargada de recibir la fuerza mecánica, los reguladores, que es el encargado
de estabilizar el alternador. Los rectificadores de diodo es a través de donde se realiza la rectificación de la electricidad que sale del alternador, convirtiéndola de alterna a continuo. Los rodamientos son piezas mecánicas que permiten el movimiento de cada una de las piezas dentro del alternador de forma correcta. Circuito equivalente monofásico de un generador síncrono. El circuito equivalente a un generador síncrono viene dado por la siguiente figura. De este circuito solo nos centraremos en el circuito de armadura, en el cual se tienen tres cantidades fundamentales, las cuales son la tensión inducida, la resistencia de armadura y la reactancia síncrona. Para determinar el valor de cada una de estas cantidades principales, tenemos tres pruebas, las cuales describiré a continuación. La primera prueba es la prueba de resistencia de armadura. Esta prueba consiste en hacer uso de una fuente de corriente en cada una de las fases de armadura, aplicando el método voltio-amperímetro. La segunda prueba es la prueba de vacío. Consiste en colocar un generador en vacío, es decir, sin carga alguna en unos bordes, haciendo girar a su velocidad nominal y con una corriente de campo igual a cero. La tercera prueba es la prueba de cortocircuito. En esta nuevamente tenemos un generador en vacío, es decir, con un campo eléctrico igual a cero, para luego cortocircuitarlo y ir incrementando este campo eléctrico. Principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Ley de Faraday. Establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al campo de flujo magnético en un conductor o espira. Esto significa que si tenemos un campo magnético generando un flujo magnético, necesitamos una espira por donde circula esta corriente para conseguir que se genere la fuerza electromotriz. La cantidad de la fuerza electromotriz que se puede producir dependerá de la capacidad de la espira, la capacidad que tenga la espira para cortarla. A mayor cantidad, pues mayor flujo electromotriz. Bueno, gracias.